La entrada en la capilla era más simple de lo que Landon había imaginado. La pequeña puerta de madera tenía dos bisagras de hierro y una sencilla señal tallada en un tronco de roble. Roslin. Landon le explicó a Sophie que aquella transcripción antigua derivaba de la línea rosa, del meridiano sobre el que se alzaba el templo, o, como preferían creer los especialistas en el grial, de la línea de la rosa, el linaje ancestral de María Magdalena. La capilla no iba a tardar en cerrar sus puertas, y cuando Landon empujó la puerta, del interior se escapó una bocanada de aire tibio, como si el antiguo edificio hubiera suspirado de cansancio a punto de terminar su larga jornada. El arco del portal estaba lleno de rosas de 5 pétalos, rosas, el vientre de la diosa. Al entrar con Sophie, Landon recorrió el espacio con la mirada, abarcándolo todo. Aunque había leído mucho sobre el recargado trabajo escultórico del interior, verlo con sus propios ojos le impresionó mucho. El paraíso de la simbología, lo había bautizado uno de sus colegas. Toda la superficie de la capilla estaba cubierta de símbolos, crucifijos cristianos, estrellas de David, sellos masónicos, cruces templarias, cuernos de la abundancia, señales antropológicas, plantas vegetales, pentáculos y rosas. Los templarios habían sido reconocidos constructores y habían levantado iglesias por toda Europa, pero Roslin estaba considerada su obra muy sublime de amor y veneración. Los maestros del trabajo en piedra no habían dejado ni un milímetro sin tallar. La capilla Roslin era un santuario de todas las confesiones, de todas las tradiciones y sobre todas las demás cosas de la naturaleza y de la diosa. El templo estaba casi vacío, solo así había un pequeño grupo de visitantes que atendían a las explicaciones de un joven guía que realizaba la última visita de la jornada. Lo llevaba en fila india por un itinerario muy conocido, un sendero invisible que unía 6 hitos arquitectónicos que se encontraban en el interior del templo. Generaciones de visitas habían caminado por aquellas líneas rectas que conectaban a esos puntos y con sus pisadas habían llegado a marcar un enorme símbolo en el pavimento. La estrella de David, pensó Landon, esto no es ninguna coincidencia, la conocía también como el sello de Salomón. Ese hexagrama había sido en otro tiempo el símbolo de los sacerdotes astrónomos y fue adoptado posteriormente por los reyes israelitas David y Salomón. El guía los había visto, pero a pesar de ser casi la hora de cerrar, con una cálida sonrisa los había invitado a entrar y a admirar el templo. Landon se lo agradeció con una inclinación de cabeza y se adentró en la nave, pero Sophie se quedó clavada en la entrada, con expresión de desconcierto. ¿Qué te pasa?, le preguntó Landon. Sophie miraba fijamente la capilla. Creo que he estado aquí, pero si has dicho que ni siquiera habías oído hablar de Roslin. Es que no me sonaba el nombre. Seguramente mi abuelo me trajo aquí de muy pequeña, no lo sé. Me resulta familiar. Empezó a recorrerla con la mirada y su certeza fue creciendo. Sí, señaló al frente esos 2 pilares, los he visto antes. Landon se fijó en las 2 columnas ricamente esculpidas que había al fondo. Sus blancos relieves parecían arder con el esplendor rojizo de los últimos rayos del sol que entraban por la vidriera que quedaba a poniente, erigidos donde debería haber estado el altar. Aquellos 2 pilares eran distintos. El de la izquierda presentaba unas simples estrías verticales, mientras que el de la derecha estaba profusamente decorado con florituras que se elevaban en espiral. Sophie había empezado a acercarse a ellos, seguida de cerca por Landon. Al llegar a la base empezó a mover la cabeza en señal de asentimiento, incrédula. Sí, estoy totalmente segura. Estas columnas ya las he visto, no lo dudo. La tranquilizó Landon, pero no tiene por qué haber sido así. ¿Qué insinúas?, le preguntó. Que estos 2 pilares son las estructuras arquitectónicas más copiadas de la historia. Hay réplicas por todo el mundo. Réplicas de Roslin. Sophie parecía escéptica. No, de los pilares. ¿Te acuerdas de que antes te he dicho que esta capilla es una copia del templo de Salomón? Pues estas 2 columnas son réplicas exactas de las que había en su interior. Esta se llama boas o pilar del albañil, que como sabes en francés significa macón, es decir, masón. Y esta otra es la de Hachín, el pilar del aprendiz. Hizo una pausa. En realidad prácticamente todos los templos masónicos del mundo tienen 2 pilares como estos. Landon ya le había hablado de los fuertes vínculos históricos entre los templarios y las sociedades masónicas secretas, cuyos grados básicos, aprendiz, compañero y maestro, hundían sus raíces en los primeros tiempos de la Orden del Temple. El verso final del poema de su abuelo hacía referencia directa a los maestros canteros que había decorado la capilla con sus ofrendas esculpidas, así como al techo central,
que estaba cubierto de tablas de madera que representaban las estrellas y los planetas. Yo nunca he estado en ningún templo masónico, dijo Sophie sin apartar la vista de los dos pilares. Estoy casi segura de que los que vi eran estos. Se dio media vuelta como en busca de algo más que activara su memoria. Los demás visitantes ya estaban saliendo del templo y el joven guía se acercó a ellos sonriendo. Era un joven atractivo de algo menos de 30 años, pelirrojo y con acento escocés. Estamos a punto de cerrar. ¿Puedo ayudarles a encontrar algo? Pues sí, el Santo Grial, por ejemplo, estuvo tentado decir Lando. El mensaje soltó Sophie de repente, como si hubiera tenido una revelación. Aquí hay un mensaje cifrado. El guía parecía complacido ante aquella muestra de entusiasmo. Así es, señora. Está en el techo, prosiguió Sophie volviéndose hacia la pared de la derecha, más o menos por allí. El guía esbozó una sonrisa. Se nota que no es la primera vez que viene a Roslin. El mensaje cifrado, pensó Landon. Se había olvidado de aquella leyenda. Entre los muchos misterios de la capilla destacaba el de un arco apuntado del que partían cientos de bloques de piedra, que descendían para formar una curiosa superficie poliédrica. En cada bloque había cincelado un símbolo, aparentemente con una disposición aleatoria, lo que convertía la estructura en un acertijo de proporciones inabarcables. Había quien afirmaba que el código revelaba la entrada a la cámara subterránea, mientras que otros creían que explicaba la verdadera leyenda del Grial. No importaba, los criptógrafos llevaban siglos intentando resolverlo sin éxito. El patronato ofrecía una generosa recompensa a quien descifrara su significado secreto, pero aquel enigma seguía siendo un misterio. Me encantará enseñarles. El guía se había puesto en marcha y seguía hablando. En mi primer acertijo, pensó Sophie mientras avanzaba sola. Como en trance hacia aquella críptica arcada, le había dado la caja de palisandro a Robert y notaba que por un momento se estaba olvidando por completo del Santo Grial, del priorato de Sion y de todos los misterios del último día de su vida. Al llegar bajo aquel techo atravesado de nervaduras y a ver los símbolos sobre ella, los recuerdos empezaron a aflorar solos. Rememoró su primera visita a la capilla y al hacerlo curiosamente se puso muy triste. Era pequeño. Haría un año de la muerte de su familia. Su abuelo la había traído a Escocia de vacaciones. Habían ido a visitar la capilla de Roslin antes de regresar a París. Era tarde y el santuario estaba cerrado, pero ellos estaban dentro. No vamos a casa, Granper, le había suplicado Sophie, que estaba cansada. Pronto, querida, muy pronto. En su voz había melancolía. Tengo que hacer una cosa más. ¿Por qué no me esperas en el coche? Tienes que hacer otras de esas cosas de mayores. Su abuela sintió. Termino enseguida, te lo prometo. Puedo volver a ver el enigma del techo, es divertido, no sé. Yo tengo que salir un momento. ¿No te hará miedo quedarte aquí sola? Claro que no, exclamó indignada, pero sí, ni siquiera está oscuro. Su abuelo sonrió. Bueno, de acuerdo entonces, la llevó hasta la base del arco que le había mostrado antes. Al momento Sophie se tendió boca arriba en el suelo y se puso a mirar aquel mosaico de piedras que tenía encima. Pienso encontrar la clave antes de que vuelvas. Ah, sí, aquí estamos de competición. Se agachó y le dio un beso en la frente antes de salir por una puerta lateral. Estoy aquí fuera si me necesitas. Llámame. Sophie se quedó ahí tumbada, observando aquellos símbolos con ojos soñolientos. Al cabo de unos minutos, los símbolos se le hicieron borrosos hasta que desaparecieron por completo. Al despertarse sintió que el suelo estaba muy frío. Granper, silencio, se levantó y se alisó el vestido. La puerta lateral seguía abierta. Se estaba haciendo de noche. Salió fuera y vio a su abuelo de pie en el porche de una casa de piedra que quedaba justo detrás de la capilla. Estaba hablando tranquilamente con alguien apenas visible apostado tras la mosquitera de la puerta. Granper gritó. Su abuelo se volvió, la saludó y le hizo un gesto para que esperara. Entonces se despidió de la persona que estaba en la casa, le lanzó un beso a través de la mosquitera y se fue hacia ella con los ojos llorosos. ¿Por qué está llorando, Granper? La cogió en brazos y le dio un abrazo. Oh, Sophie, este año nos hemos despedido de muchas personas y es duro. Sophie pensó en el accidente, en el adiós a sus padres, a su abuela y a su hermano. ¿Le estabas diciendo adiós a alguien más? A una muy buena amiga a la que quiero mucho, respondió emocionado. Me temo que no volveré a verla en mucho tiempo. Ahí junto al guía Landon había estado recorriendo con la mirada las paredes de la capilla, con la sensación decreciente de que podían estar a punto de llegar a un callejón sin salida. Sophie se había acercado hasta el arco de los símbolos y lo había dejado a él con la caja de palisandro que contenía las últimas instrucciones.
instrucciones que parecían no servir para nada. Aunque el poema de Sanuer apuntaba directamente a la capilla, ahora que estaban allí, Landon no sabía qué era lo que debían hacer. El poema hacía referencia a una espada y un cáliz que no veía por ninguna parte. Bajo la antigua Roslin el Grial, con impaciencia espera tu llegada. Custodios y guardianes de sus puertas serán por siempre el cáliz y la espada. Una vez más Landon tenía la sensación de que todavía quedaba algún aspecto del misterio que no les había revelado. Odio ser entrometido, cometió el guía con la mirada fija en la caja de palisandro. Pero este estuche, ¿puedo preguntarle de dónde lo ha sacado? Landon soltó una carcajada. Es una historia muy larga. El joven seguía extrañado y no dejaba de mirarla. Es muy curioso. Mi abuela tiene una exactamente igual que está en un joyero. Es de las mismas de madera de palisandro y hasta las bisagras parecen idénticas. Landon estaba seguro de que aquel joven estaba confundido. Si había alguna caja en el mundo que fuera única y irrepetible, era aquella, hecha expresamente para guardar la clave de Pirorato. Tal vez fueran parecidas, pero la puerta lateral se cerró de golpe y los dos se giraron en su dirección. Sofía acababa de salir por ella sin decir nada y ya se estaba encaminando a la casa que quedaba más cerca. ¿Dónde irá? Pensó Lando mirándola desde el umbral. Desde que habían llegado a la capilla había estado actuando de manera extraña. ¿Sabe qué hay en esa casa? Le preguntó al guía. Este asintió desconcertado también al ver a Sophie dirigirse hacia allí. Es la rectoría, la mayordoma de la capilla, que además es la presidenta del patronato. Vive ahí. Hizo una pausa. Es mi abuela. ¿Su abuela preside el patronato de Roslin? Sí, yo vivo con ella y le ayudo a cuidarla. Además de organizar las visitas guiadas, se encogió de hombros. He vivido aquí toda mi vida. Mi abuela me ha criado en esa casa. Preocupado por Sophie, Landon dio unos pasos para ir en su busca, pero al momento le llamó la atención algo que el guía acababa de decirle: mi abuela me ha criado. Miró a Sophie, que estaba en la otra punta del peñasco, y a la caja de palisandro que tenía en la mano. Imposible. Despacio se volvió hacia el joven y dice que su abuela tiene una caja como esta, casi idéntica. ¿De dónde la sacó? Se la hizo mi abuelo. Murió al poco de nacer yo. Pero mi abuelo aún habla de él. Mi abuela aún habla de él. Dice que era un genio para los trabajos manuales, fabricaba todo tipo de cosas. Landon vislumbró una inimaginable red de conexiones que empezaba a salir de la superficie. Y dice que su abuela le crió, perdone la pregunta personal, pero ¿y sus padres? Murieron cuando era pequeño, respondió algo sorprendido, el mismo día que mi abuelo. A Landon el corazón le latía cada vez más deprisa. En un accidente de coche, el guía dio un paso atrás con el desconcierto escrito en sus ojos verdes. Sí, en un accidente de coche. Murió toda mi familia. Perdí a mi abuelo, a mis padres y vaciló y bajó la vista y a su hermana. Allí junto al borde del risco, la casa de piedra era exactamente como Sophie la recordaba. Estaba anocheciendo y sus paredes desprendían una aura acogedora cálida. El olor a pan recién hecho se colaba por la mosquitera que cubría la puerta, y de las ventanas salía una luz dorada. Al acercarse Sofía oyó el llanto acallado de una mujer. A través de la mosquitera había una señora en el vestíbulo. Estaba de espaldas, pero se notaba que estaba llorando. Tenía el pelo blanco, largo, abundante, que de pronto le suscitó un recuerdo. Se acercó más a la puerta y empezó a subir los peldaños del porche. Aquella mujer sostenía la fotografía enmarcada de un hombre y le pasaba la yema de los dedos por la cara con cariño y tristeza. Era una cara que Sophie conocía muy bien, Gramper. No había duda de que aquella mujer se había enterado de la triste noticia de su muerte. Uno de los tablones de la escalera crujió y la señora se dio la vuelta. Al sentirse descubierta, Sophie quiso salir corriendo, pero algo se lo impedía y siguió allí clavada en el suelo. La mujer no le quitaba la mirada de encima, dejó la foto y se acercó más a la mosquitera. Aquella mirada entre las dos pareció durar una eternidad, y entonces, con el impulso de una ola que empieza a formarse mar adentro, la expresión de la mujer fue pasando de la incertidumbre a la incredulidad a la esperanza y de la esperanza a una inmensa alegría. Abrió la mosquitera de par en par, salió, alargó los brazos y le acarició la cara. Sofía estaba anonadada. Querida, querida niña, pero si eres tú. Aunque Sofía no la reconocía, sabía quién era. Intentó decir algo, pero no podía casi ni respirar. Sofía, dijo la señora entre sollozos, besándole la frente. Pero si Gramper dijo que estabas, balbuceó en un susurro. Ya lo sé. La mujer le apoyó las manos sobre los hombros y la miró con unos ojos que le resultaban familiares. Tu abuelo y yo nos vimos obligados a decir tantas cosas, hicimos lo que nos pareció más correcto. Lo siento tanto, fue por tu propia seguridad, princesa. Sofía oyó aquella última palabra y al momento pensó en su abuelo,
que le había llamado de aquel modo durante tantos años. Su voz parecía resonar como un eco en las antiguas piedras de Roslin, atravesar la tierra y reverberar en los desconocidos resquicios que había más abajo. La mujer la rodeó con sus brazos sin dejar de llorar. Tu abuelo se moría de ganas de contártelo todo, pero las cosas se pusieron difíciles entre vosotros dos. Lo intentó con todas sus fuerzas. Ah, tengo tantas cosas que contarte. La besó una vez más en la frente y le susurró al oído. Ni un secreto más, princesa. Ya es hora de que sepa la verdad sobre tu familia. Sophie y su abuela estaban sentadas en los escalones del porche, abrazadas llorando, cuando el guía apareció en el jardín con la mirada llena de esperanza e incredulidad. Sophie, a través de sus lágrimas, asintió y se puso de pie. No reconocía el rostro de aquel joven, pero al abrazarlo notó que la fuerza de la sangre le recorría por las venas, una sangre que ahora sabía que compartía. Cuando Landon apareció y se unió a ellos, Sophie pensó que hacía apenas 24 horas se había sentido totalmente sola en el mundo y que ahora, sin saber muy bien cómo, en un país extranjero y en compañía de tres personas a las que apenas conocía, sabía que por fin había llegado a casa.